y estoy muy emocionada. Investigué un poco porque no sabía nada del rabino Rami Shapiro. Así que entré en su web y Dios mío, es todo un hombre. Estará con nosotros para hablarnos de los 2 primeros pasos. Concretamente nos va a ayudar a entender al Dios que está más allá de nuestro entendimiento y la diferencia entre rendirse y estar rendido. El rabino es autor de incontables libros. Todos parecen ser importantes para mi vida y mi crecimiento, y quizá también para el tuyo. Te animo a que visites su web, es rabirami.com. Y con eso, voy a ceder la palabra al rabino Shapiro para que se presente y nos diga lo que necesitamos saber hoy. Así que nos alegramos mucho de que estés aquí. Estoy muy emocionada. Gracias, Susi. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy Rami. Soy un adicto a la comida, comedor compulsivo en recuperación. Durante los últimos, son las 12:30 de la tarde. Me he levantado a las 5 de la mañana, así que sé que he estado recuperándome durante las últimas 7 horas. No puedo decirte lo que va a ocurrir en las próximas 7 horas, pero hoy tengo casi mediodía. Lo que me gustaría hacer es dedicar un poco de tiempo a hablar de estar rendido, no del libro, sino del concepto, y luego dialogar sobre él. Creo que es mucho más interesante mantener una conversación que tenerte ahí sentada y que yo te hable. Pero antes de hacer eso, quiero contarte un poco la historia de cómo me involucré en los 12 pasos. Y luego quiero retomar la oración para dejar a un lado, y después iremos al libro. Porque creo, honestamente, que nunca había oído hablar de la oración para dejar a un lado, y me encantó. Te contaré cómo me metí en esto. Este es el libro Surrendered. No sé si lo has leído, pero es mi segundo libro sobre los 12 pasos. Pero en mi primer libro, sentía cierta curiosidad por los 12 pasos, pero no tenía necesidad de ellos porque no soy adicto. Soy totalmente normal. No tengo adicciones, no tengo problemas, pero sé que hay personas que tienen problemas y van a reuniones, y tengo curiosidad por saber qué hacen allí. Así que tenía un amigo, estaba en un retiro en el norte de Nueva York, y una amiga mía es drogadicta, alcohólica, y necesitaba encontrar una reunión, y localizó una. Ella no tenía carro. Le dije que la llevaría, pero que quería asistir a la reunión. Y no sé si esto es algo que se puede hacer o no, pero ella dijo, era una reunión de Alcohólicos Anónimos, y me dijo, si entraba, y como cumplíamos los requisitos. Si dijera que me llamo Rami, y que no sé si soy alcohólico, no estaría mintiendo porque no sé si soy alcohólico. Porque lo cierto es que nunca he tomado una bebida alcohólica. No bebo. Cuando era niño, mis padres me dejaron probar alcohol 1 o 2 veces, y lo odié. Tuve una respuesta visceral. No bebo vino en el rito, en las fiestas, ni en sábado. Solo tomo jugo de uva. El alcohol me resulta literalmente desagradable. Así que no lo sé. Quizás si me gustara o me gustara el sabor o pudiera tragarlo o lo que fuera, podría ser alcohólico. No lo sé. Así que ella dijo, diles que no sé si soy alcohólico. Así que entré, me senté y recorrimos la sala. Fue una reunión grande. Y dije, no sé si soy alcohólico. Y lo que oyeron fue que estoy en negación. Supieron inmediatamente que era alcohólico y me iban a ayudar a enfrentarme a la verdad de mi alcoholismo. Y me contaron sus historias. Y la idea era que me vería reflejado en esas historias, cosa que no ocurrió. Me resistí a ello. Estaba ciego a ello, pero me cautivó su honestidad, su integridad, su coraje y la claridad de su autoconocimiento. Es decir, entonces tenía 50 años, ahora tengo 70, y había pasado décadas en diversas comunidades espirituales
y en diferentes retiros de meditación, y en el judaísmo, cristianismo, hinduismo, budismo, islam, sufismo. Y nunca había conocido a gente así. Y no quiero idealizar a la gente de 12 pasos, pero aún así me sentí abrumado por la calidad de estas personas. Así que cuando terminó la reunión y nos fuimos, le dije a mi amiga, vaya, ojalá tuviera una adicción porque me gustaría ir a las reuniones. Y ella dijo, ¿de qué estás hablando? Dije, ya sabes, ojalá pudiera ir. No quiero mentir. Y ella dijo, tú eres un adicto a la comida. Yo dije que no. ¿De qué estás hablando? Ella dijo, tú estás obsesionado con la comida todo el tiempo. Siempre estás preocupado por eso, preocupándote por lo que vas a comer y por si has comido demasiado. En un retiro, cuando otras personas están quizás obsesionadas con Dios, tú estás obsesionado con el almuerzo. Solo piensas en comida. Me pareció ridículo, pero pensé que tal vez era el final de una reunión. Cuando volví a casa, fui a una reunión de OA, Comedores Compulsivos Anónimos. Escuchaba la historia de todos y ellos contaban mi historia. La única diferencia era que ellos pensaban que había algo malo en comer de la basura, y yo pensaba que todo el mundo lo hacía. Cuando descubrí que realmente tenía un problema, que mi alimentación no era sana y que no estaba sobrio en lo que se refería a este tema, y por un lado me chocaba que existiera esto era algo con lo que tenía que lidiar. Y por otra parte, me sentí tan bendecido de que un espejo se me hubiera revelado, en el que podía verme de una forma que antes no podía. Entonces empecé a tomarme esto como todos ustedes muy en serio. Pero no solo soy adicto, sino también un rabino. Y los rabinos están entrenados para analizar los textos y desmenuzarlos. Y cogí el libro grande de Alcohólicos Anónimos y empecé a desmenuzarlo, no de forma negativa, sino para ver qué más hay, qué otras capas de significado hay en el texto que quizá no estemos captando en las reuniones. Y cuanto más profundizaba en ello, más sentía, y sigo sintiendo que lo que Bill W. hacía era ofrecer un camino espiritual. Un camino espiritual universal, fuera de los confines de las grandes religiones del mundo, o quita el adjetivo grandes, fuera de los confines de la religión. Ofreció una espiritualidad para los siglos XX y XXI, a quienes no sentían la necesidad o no se sentían cómodos en un entorno religioso formal, sino una espiritualidad que no era menos profunda, ni menos desafiante, ni menos potencialmente transformadora, y no menos difícil que cualquiera de las grandes enseñanzas místicas de cualquiera de las principales religiones. Pero lo que yo veía no era lo que la gente experimentaba en la reunión. Vivo en una ciudad muy cristiana de Tennessee. Es muy evangélica. ¿Hubo una reunión? En ese entonces, la reunión estaba llena de cristianos evangélicos blancos. Y en cierto sentido, si hay una gran profundidad en los 12 pasos, esto era bastante superficial. Y se habló mucho de un poder superior, al que dedicaremos algún tiempo. Se hablaba mucho de un poder superior, pero el poder superior no era simplemente el Dios de tu entendimiento. Era Jesús de modo arrollador, porque Dios era Jesús y no había otra alternativa. Y eso no es realmente de lo que tratan los 12 pasos. Entonces, mi percepción sobre esto y la percepción de mis amigos en la reunión eran muy diferentes. Y quiero dejar claro este punto porque a medida que entro en esto, lo que voy a compartir es lo que experimenté trabajando los pasos y lo que creo que es
Una lectura auténtica del libro grande, y surge de mi experiencia con 12 pasos en general. Pero no es una crítica a la práctica de los 12 pasos de nadie. No es un juicio sobre la lectura de los pasos que hace otra persona. Y desde luego no es un intento de imponer mi forma de entender a Dios a los demás, aunque mi entendimiento sea el correcto. De eso no hay duda. Pero quiero que hagas dos cosas mientras entro en esto. Una es recordar que esto es solo una idea de Rami. Así que cuando nosotros hacemos la oración para dejar a un lado todo lo que sé acerca de mí mismo y el resto, quiero analizarlo línea por línea. Deja a un lado todo lo que crees saber de mí y todo lo que crees saber sobre Dios y todo lo demás. Solo, si tuvieras la amabilidad de escuchar lo que tengo que decir, sería suficiente. No tienes que luchar con esto. No tienes que decir que sí. No tienes que decir que no. Déjalo ahí. Si algo resuena positivamente, está bien. Si algo resuena negativamente, también está bien. No te distraigas juzgando o discutiendo. Me encantaría conversar sobre lo que estoy diciendo. Me encantaría escuchar cuáles son sus posturas, pero no quiero discutir porque se trata de nuestra sobriedad. No se trata de quién tiene razón sobre nuestras interpretaciones. Así que eso por un lado. Por otro lado, la única cosa que quiero que todos se lleven, aunque sospecho que, si llevas en esto el tiempo suficiente, ya lo sabes. Y todos los que se toman en serio los 12 pasos están en un camino espiritual muy profundo y transformador, lo que significa que puede ponerse muy aterrador. Hablaremos de eso en un momento. Así que esa es un poco mi historia. Ahora vamos a retomar la oración para dejar a un lado. Como he dicho, nunca había oído esto antes. Es nuevo para mí. Así que, aunque solo sea por eso, hoy he ganado este gran regalo. Así que gracias por ello. Así que Dios, no sé qué pensar de eso. Vamos a hablar de Dios, entonces solo hablemos de Dios, sea lo que sea. Por favor, deja a un lado todo lo que pienso. Y luego voy a parar ahí. Dejar a un lado todo lo que pienso. Todos mis pensamientos son básicamente narraciones fabricadas a partir de todo lo que he pensado de antemano. Así que, cuando escribo un libro, esto es una exageración, pero básicamente tecleo. No se me ocurren las palabras. Transcribo las cosas que me vienen a la cabeza. Las escribo tan rápido como puedo antes de perderlas. Estoy trabajando en un libro. Siempre estoy escribiendo un libro. He escrito 36 y estoy trabajando en otro. Simplemente me vienen cosas a la cabeza y las escribo lo más rápido que puedo. Ni siquiera sé lo que digo. Y luego vuelvo sobre ello 100 veces e intento pulirlo para ver si tiene algún sentido. Pero tengo que dejar a un lado todo lo que pienso para aprender algo. Pero no puedo aprender nada de lo que ya pienso. Estoy aprendiendo de lo que aún no pienso. Así que pongamos a un lado todo lo que pienso. Y ciertamente todo lo que pienso que sé de mí mismo. Porque una de las cosas que descubrí en mi viaje de 12 pasos es que es un proceso constante de despojarme de lo que creo que sé sobre mí mismo. Tanto positivo como negativo. Una de las cosas que amo de los 12 pasos es que nunca terminas. Y el no terminarlos, oh sí, hay un paso más, o siempre puedes profundizar más, siempre hay una capa más de... Ilusión. Siempre hay una capa más de... Quizá esto es un poco fuerte, pero en mi caso, lo admitiría así. Siempre hay una capa más de engaño. Siempre hay una mentira más que intento transmitir, ya sabes, para ocultarme a mí mismo. Siempre hay una idea delirante más que puedo decir, oh, espera, eso no es realmente correcto. ¿Para quién estoy haciendo esto? Mis hijos, mis nietos, mi cónyuge, mis amigos, yo mismo. ¿Puedo identificar todas las mentiras que siguen apareciendo?
¿Y puedo ponerlas a un lado? ¿Puedo dejar a un lado o puedo hacer que Dios deje a un lado mi sobriedad emocional? Eso sí que es salvaje. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mi sobriedad emocional. No sé lo que oyes cuando oyes eso, pero lo que yo oigo es que no tienes ninguna sobriedad emocional. Por un lado, podrías decir que estoy borracho de emociones, me muevo por ellas. Podrías decir que soy adicto a mis emociones, cuando en realidad, si puedo dejar a un lado lo que significa la sobriedad emocional, que estoy en control de mis emociones, o tengo un estado estable de emociones, si puedo dejar a un lado cualquier ilusión que tenga sobre la sobriedad emocional y verdaderamente ver lo que son las emociones. Y esto aplica a los pensamientos, así que realmente va de la mano con dejar a un lado lo que pienso, lo que creo saber de mí. Los pensamientos y los sentimientos simplemente surgen. Eso es lo que hace el cerebro, piensa y siente por sí mismo. Ni siquiera tengo que estar consciente para tener pensamientos y sentimientos. Puedo estar dormido y mi estado de sueño seguirá teniendo pensamientos y sentimientos y pueden ser muy reales, ¿verdad? A mí me pasó esto hace un par de meses. Soñé que me tiraba de una piscina y de hecho me tiré de la cama y caí en el suelo. Un médico me dijo que se trataba de otro problema que tengo que revisar, pero me tiré de la cama al suelo. Me desperté más o menos. Me encontré en el suelo, pero seguía soñando. Y estaba convencido de que alguien había vaciado todo el agua de la piscina, y por eso, estaba en el suelo seco de una piscina vacía. Me pareció muy real, pero mi yo normal despertado, Rami, no estaba allí. Pero los pensamientos y sentimientos seguían ahí. Si practicas la meditación de atención plena, por ejemplo, o practicas, no entraremos en esto a menos que preguntes, soy alumno de Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj. Hinduismo Vedanta Advaita, cuya práctica consiste en que observas los pensamientos y sentimientos que surgen y te das cuenta, no los pienso conscientemente, pero soy consciente de ellos, y entonces me quedo atrapado en ellos, y tal vez puedo aprender a no hacerlo, pero no controlo mis pensamientos y sentimientos. Simplemente ocurren, y luego tengo que pensar qué hacer. Así que si puedo dejar a un lado todo lo que sé sobre mi sobriedad emocional y mis pensamientos sobre mí mismo, me doy cuenta de que tengo todo tipo de locuras en el mundo de los pensamientos y los sentimientos. Pero en realidad no estoy tan loco porque puedo dar un paso atrás y verlo. Puedo ver venir los pensamientos y puedo decir, oh, mira, ahí está eso otra vez. Puedo ver los sentimientos que vienen y decir, oh, mira, ahí está ese sentimiento otra vez. Siempre tengo ese sentimiento. Y cuando lo relacionas con mi adicción, hoy tengo que ir al supermercado, tengo que hacer un encargo para mi esposa. No tengo ni idea de lo que es ser alcohólico y tener que entrar en un bar o en una licorería. Quiero decir, imagino que si fuera yo, intentaría no hacerlo. Pero como adicto a la comida, entrar en el supermercado es algo peligroso. Casi no hay pasillo en el supermercado por el que pueda caminar sin encontrarme provocado. En OA se habla de alimentos disparadores. Puedo caminar por el pasillo del brócoli, el pasillo de las frutas y verduras, y nunca me van a provocar. Pero si camino por el pasillo de los dulces o de los chips, es como si todos esos paquetes se convirtieran en objetos animados que me llaman por mi nombre, ¿verdad? Así que siempre que voy al supermercado, aunque tenga que comprar algo en otra parte de la tienda, me encuentro caminando por esos pasillos que son muy peligrosos para mí. Y la llamada de estos alimentos tan peligrosos es palpable.
Lo oigo, lo siento, me llaman o simplemente... A veces lo que solía hacer era abrir la bolsa y comérmela en la tienda. A veces lo pago y a veces no, pero de todas formas ahora lo pagaría, pero ya no lo hago. Ya sabes, comértelo sin pensar. Ahora, lo que hago es que, volviendo a la oración, de algún modo puedo dejar a un lado, no voluntariamente, sino de este modo, Dios, mi poder más grande, dejar a un lado cualquier pensamiento o sentimiento que tenga sobre la sobriedad emocional y mirar simplemente el hecho de que no la tengo. Mira la locura que se produce en el pasillo de los chips y di, vaya, mira eso. Pero el yo que mira no está siendo controlado por la locura que está ocurriendo, si eso tiene sentido para ti. Por eso me encanta esta oración. Así continúa. Dejar a un lado todo lo que sé de mí, de mi sobriedad emocional. Dejar a un lado todo lo que sé sobre los 12 pasos. Eso es brillante porque puede convertirse en un tipo de religión fundamentalista. Puede volverse dogmático. Y cuando se convierte en dogmático, no creo que funcione porque entonces se convierte en un requerimiento. Se convierte en juzgar y es autojuzgarse. Lo usas para criticarte por no ser perfecto. Así que tienes que dejar todo eso a un lado. Funciona, ya sabes, funciona cuando lo trabajas, si lo trabajas. Pero solo funciona si dejas que funcione. Y al configurarlo como algo fijo y luego trabajar ese objeto fijo, ya no funciona. Y por eso vamos a hablar de estar rendidos. Funciona cuando realmente no tienes el control, y los pasos hacen lo que hacen en cierto sentido por sí mismos, pero ya llegaremos a eso. No es exactamente la verdad. Así que deja a un lado lo que sabes de los 12 pasos, y deja a un lado lo que sabes de ti, de Dios. Y por eso vamos a hablar del Dios que está más allá de nuestro entendimiento, porque el Dios de tu entendimiento tiene un límite. Y de este modo, tener una mente abierta y una nueva experiencia de mí mismo, de mi sobriedad emocional, de los 12 pasos y, especialmente, de lo divino. Creo que esto es muy importante. Y si algo de eso puede ocurrirme, en la medida que sea, en la próxima hora, estaré increíblemente agradecido. Y voy a escribirlo y usarlo, tal vez incluso ampliarlo, y usarlo regularmente. Porque si esto me puede pasar a mí, incluso a diario, solo puedo imaginarme empezar mi día con esto, y que tú estés diciendo, básicamente, Dios, por favor, ayúdame a liberarme de mí mismo, para que hoy pueda tener una experiencia auténtica, que no sea simplemente una imitación de lo que experimenté ayer. ¿No sería increíble? Una vez estuve dando un retiro, y había un psiquiatra jubilado en el grupo. Y contó esta historia. Puede que esté en uno de estos libros, pero podría estar en cualquiera de mis otros libros. Pero contó una historia de cuando era interno en un centro, y era un novato. Se estaba doctorando, y creo que tenía el título de médico, y luego se estaba doctorando para poder ser psiquiatra. Creo que fue así. Ellos toman a los nuevos internos y les dan los peores pacientes, nos dijo, porque son los que menos daño pueden hacer. Así que le asignaron a un chico que había estado en instituciones la mayor parte de su vida, tenía 16 años, nos dijo y sufría depresión crónica. Y tuvieron una reunión individual, y el médico, el nuevo médico, el interno, le dijo al chico, describe tu depresión. En cierto sentido, no lo digo con dureza, pero creo que es preciso. El chico era un paciente profesional. Había estado en esta situación tantas veces que sabía lo que quería el psicólogo o el psiquiatra o el asistente social, porque había hecho esto con distintos médicos tantas veces. Así que describió su depresión con todo lujo de detalles.
Y el interno le dice, ok, déjame preguntarte lo siguiente. Cuando hablabas de tu depresión, ¿estabas deprimido? El chico lo pensó por un segundo y dijo, no. Y dijo, ok, quiero trabajar con el tú que no está deprimido, pero que puede observar su depresión. Y a eso me refiero. Cuando observo la locura asociada a mi compulsión por comer en exceso, puedo luchar para intentar deshacerme de la locura. O puedo darme cuenta de que soy algo mucho más grande que eso, y no encontrar, no sé si sobriedad es la palabra adecuada, pero tranquilidad tal vez sea la palabra adecuada. Déjame que te cuente otra historia. Estoy sentado en mi oficina, que está en mi casa. Vivo y trabajo aquí. Y a mi izquierda hay una puerta que da a mi cocina. Y en el extremo de esa pared, la pared de mi cocina es un gran refrigerador. Y en el refrigerador hay cosas que yo no debería comer, pero que mi esposa come. Y hay momentos durante el día en los que soy como una pieza de hierro atraída a un imán y el refrigerador me atrae como un imán. Me siento como si me levantara de la silla, entrara a la cocina, abriera la puerta del refrigerador y luego simplemente buscara algo para comer. No tengo hambre. Estoy delante del refrigerador buscando algo de comer. Y entonces mi ego hace clic. Y oigo dos voces. Una voz dice, sabes, has estado trabajando duro todo el día. Tuviste un almuerzo decente. Adelante, toma lo que sea, no sé. Te lo mereces. Y entonces la otra voz dice, ¿estás bromeando? Has comido bien todo el día. Lo vas a estropear ahora mismo sin ninguna buena razón. Y la otra voz dice, no, adelante, cómetelo. Y la segunda voz dice, no, no comas. Y esta guerra continúa. No hay nada como la tranquilidad o la sobriedad. Lo que ocurre es una locura. Si intento entrar en esa pelea, mi experiencia es que la voz de adelante y cómetelo siempre gana. Siempre. Si doy un paso atrás y me limito a escuchar las dos voces, tengo la sensación de, aunque esté hablando de mí, tengo la sensación de que estas voces están locas. ¿Cuál es su problema? Y doy un paso atrás, cierro la puerta del refrigerador y vuelvo a mi oficina. No estoy arreglando el problema, estoy observando el problema. Y el yo que está observando, como el chico que estaba observando la depresión, ese chico no estaba deprimido, estaba observando la depresión. El nivel de conciencia que está observando la locura de mi adicción o mi lucha contra mi adicción. El yo observador no está atrapado en la adicción ni en la lucha contra la adicción. Solo es consciente de ello. Ni siquiera creo que diría desprendido porque no estoy diciendo, oh, ese no soy yo. Solo digo que soy mucho más grande que eso. Puedo descansar en mi yo superior. Y hablaremos de un poder más grande en un segundo. Puedo apoyarme en ese sentido más grande de quién soy yo y permitir que las voces menores hagan lo que quieran y no me afectarán. Ahora, cuando vuelvo al trabajo, ya no las oigo. Ni siquiera sé si están ahí. Así que lo que busco no es ecuanimidad, no es silencio, no es ponerle fin a mi adicción, sino darme cuenta de que soy mucho más grande que la adicción. No sé si eso tiene sentido o no, honestamente. No sé si tiene sentido para alguno de ustedes, pero así es como yo entiendo lo que está pasando. Creo que esto es verdad para todo el mundo. Cuando miras tu confusión emocional, el alboroto emocional en tu vida, sucede porque estás teniendo todos estos deseos y aversiones constantemente. Eso es lo que Buda, el budismo te muestra. Siempre estás aferrándote a algo o rechazando algo. Y no tiene fin. Si puedes dar un paso atrás y decir, chico, eso es de locos. O ni siquiera lo digas. Eso es un juicio, olvídalo. Retrocede y ve, mira, aversión y deseo, rechazo y atracción, aversión y deseo. Pero el observador, el yo mayor,
que es como lo llamaremos en breve, esta realidad más grande no está atrapada en la aversión y el deseo. Ni siquiera hasta el punto de tener que pararlo, simplemente no quedar atrapado en ello. Y ahí es donde radica mi recuperación, en darme cuenta de mi verdadera naturaleza, y que esa verdadera naturaleza es mucho más grande que mi yo adicto. Mi yo adicto con Y minúscula, en contraposición a mi verdadero yo con Y mayúscula. Déjame que lo explique con más detalle, y luego mantendremos una conversación para esclarecer lo que no tenga sentido. O podría estar equivocado, ¿no? Por eso empezamos, dejando a un lado todo lo que creemos saber y todo lo que Rami cree saber. Así que vamos a retomar los 3 primeros pasos, porque de eso trata realmente el libro Rendidos. Y a veces la gente no entiende el título. Así que rendidos no en el sentido de si alguien dice, oh, soy un alcohólico recuperado. Soy un adicto recuperado de un tipo u otro. No me refiero a eso. Tú has llegado a la meta con eso, a diferencia de soy un adicto en recuperación, entonces siempre estás trabajando en ello. No es así como uso la palabra rendidos. No la uso en tiempo pasado. Estoy usando la voz pasiva, que he sido rendido por un poder más grande, no por mi propio acto de rendición. Y eso vamos a ver. Así que tomemos los 3 primeros pasos. Así que hemos admitido que no tenemos poder ante el alcohol, la comida, el sexo, las drogas, ante lo que quieras. Que nuestras vidas se habían vuelto inmanejables. Así que mi lectura de esto, y en mi comprensión de mi propia vida, lo ampliaría. Y aquí es donde creo que los 12 pasos son en última instancia una práctica espiritual, que tengo que admitir que soy impotente ante todo. Ese Rami, el ego, ¿verdad? El yo con I minúscula no controlo nada. Es decir, lo intento constantemente, ¿verdad? Pero no puedo controlar a mi cónyuge. No puedo controlar a mi hijo ni a su esposa. No puedo controlar a mis 2 nietos. Uno tiene 7 años. Está en una etapa en la que lucha por su autonomía. Así que cualquier cosa que digas, él dice que no, ¿verdad? Y tengo un nieto de 8 meses y no tiene ni idea, no sabe nada sobre el control. Solo hace lo que hace. Y no puedes controlar si se duerme, cuando está cansado. Es un perfecto monje zen. Cuando tiene hambre, come. Cuando está cansado, duerme. Y cuando tiene que defecar, defeca y ya está. Así que no puedes controlar nada de eso. No creo que yo controle nada. Las cosas simplemente ocurren. Y ni siquiera diría que me pasa a mí. No soy una víctima. Pasa conmigo. Simplemente está sucediendo y yo formo parte del suceso. Una de las cosas brillantes a las que llegaremos en el tercer paso, pero una de las cosas brillantes que la Biblia, soy judío. Pero no voy a decir que la Biblia sea la verdad, o que sea mejor que el Bhagavad Gita, o el Tao Te Ching, o cualquiera de los demás textos sagrados, los amo a todos. Pero una de las cosas que me encantan de la Biblia hebrea es el nombre que da a Dios. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, y para mí la Biblia contiene relatos, no historia. En el relato del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, Moisés se interroga sobre la naturaleza de la divinidad. Eso es lo que significa cuando Moisés dice, ¿cuál es tu nombre? Y quienquiera que escribiera la historia o la contara originalmente era un genio, un ser espiritualmente despierto. Y así, lo primero que el autor hace decir a Dios, cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿O cuál es tu verdadera naturaleza? La respuesta de Dios es, Eye, que significa yo soy. Dios es el tema eterno. Dios es el yo singular no dual, que acontece como toda la realidad. Solo hay una cosa en el universo, así que el universo es una cosa, y está sucediendo como todas las cosas. Inmediatamente después que entiendes eso, porque procede del verbo hebreo ser o suceder, en primera persona, verbo ser. Así que yo soy el ser,
no con S mayúscula, como un ser o un ser supremo, sino que soy el verbo, ser, que es ser todo lo que existe. Y luego lo siguiente que Dios dice en el relato. Da un segundo nombre, que es el impronunciable. En hebreo es Yod, He, Vav, He o I-E-V-H. En alemán no hay Y, así que usan una J, y de ahí sacan Jehová. Entonces es la I-E-V-H, es la forma en tercera persona del mismo verbo ser. Así que una es en primera persona y la otra en tercera. Pero es lo mismo, es solo el universo sucediendo. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es el acontecer de todo lo que acontece. Así que la vida no me está sucediendo a mí. La vida está sucediendo conmigo. Soy parte del proceso, bueno, malo o indiferente. Yo solo soy parte de esto. No me están haciendo nada a mí. Todo se está haciendo conmigo. Así que admito que soy impotente ante ella porque solo soy una parte de ella. No controlo ni siquiera mi pequeña parte. No puedo controlar la mayor parte, y diría que realmente nada de ello. No puedo controlar mis pensamientos. Simplemente me vienen a la cabeza. No puedo controlar mis sentimientos. Simplemente me vienen a la cabeza. He asistido a seminarios en los que te dicen que si solo pensaras positivamente, estarías bien. Si solo pudieras sentir pensamientos de amor y no pensamientos de temor, estarías bien. No dudo que sea cierto, pero no sé lo que he pensado. No sé lo que estoy pensando hasta que lo he pensado. No sé lo que estoy sintiendo hasta que lo he sentido. Y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. Si sé que estoy sintiendo temor es porque ya lo he sentido. Así que siempre voy por detrás. No creo que controles esas cosas. Puede que no estés de acuerdo, y me parece bien, pero no creo que pueda controlar mis pensamientos y sentimientos. Tengo cierta influencia sobre mi comportamiento, pero incluso la ciencia nos dice que gran parte de lo que hacemos está determinado subconscientemente antes de que la mente consciente sepa lo que está haciendo. Así que diría que he admitido que soy impotente ante todo, y que mi vida, cuando intento tener poder o control sobre ella, es inmanejable. Es entonces cuando la vida se vuelve inmanejable, cuando intento tener el control. Por eso pienso que el libro grande, cuando Bill W. dice que lo primero que tenemos que hacer es dejar de jugar a ser Dios, porque eso es jugar a tener el control. Si dejo de jugar a ser Dios, entonces dejo que las cosas sucedan. Y lo que descubro cuando dejo que ocurra es que tiene su propio flujo, y puedo navegar dentro de ese flujo. Ahora bien, la navegación suena como un tipo de control, y tal vez no lo sea, así que quizá me esté arriesgando. Pero en la ciencia actual de remolinos o aguas revueltas, solía ser, es decir, la respuesta natural. Yo vivía en Florida. Viví allí 20 años y siempre nos enseñaban qué hacer si te pillaba una corriente en la playa. Y la corriente te arrastra mar adentro y entras en pánico. Y la respuesta natural es nadar hacia la orilla, directamente hacia la orilla, que es nadar contra corriente, te agotas y te ahogas. Así que ahora te dicen que, cuando vivía allí, me fui en los 80, así que llegué allí en los 80, en los años 80 a 2000, solían decir, nada paralelo a la orilla. No nades hacia la orilla porque te cansarás y te ahogarás, pero nada en paralelo a la orilla, y podrás salir nadando de la corriente. Eso ya no te lo dicen. Ahora lo que te dicen es que no nades, que te relajes, y que la marea te llevará hasta donde te lleve. Es un círculo, y luego te llevará de vuelta a la orilla. Si puedes dejarte llevar, e incluso si te entra el pánico, no luches contra él, deja que la marea te lleve, y la marea te llevará de vuelta. Confía en la marea. Así que eso es lo que creo que podemos hacer. Podemos confiar en ese proceso. Pero mi vida es inmanejable cuando intento manejarla. Ese es el punto 1. Tenemos que hablar de cómo ocurre. Llegué a creer que en un poder más grande que yo, o más grande que nosotros, puede restaurarme el sano juicio. Así que tenemos que hablar sobre el sano juicio. ¿Cómo llego a creer? No es racional.
No es que lea un libro, aunque deberías leer los 36 míos. No es un proceso racional. He llegado, y personalmente no me gusta la palabra creencia. Me gusta la palabra saber. Llegué a saber lo que sé a través de la intuición. Llegué a saber lo que sé a través de los sueños. No todos mis sueños, pero algunos han sido tan poderosos que no puedo negar el mensaje que creo estar recibiendo. Llegué a saber lo que sé a través de sueños. Llegué a saber lo que sé a través de la meditación, a través de otros chispazos de conocimiento intuitivo, pero no a través de la razón. No es que lo haya descifrado. Y en el contexto de los 12 pasos, y esto me parece importante, llegué a saber lo que sé a través de la gracia de tocar fondo. Creo que antes de hablar de la gracia de Dios que nos libera, deberíamos hablar de la gracia de Dios que nos destroza. Y aquí es donde entra la gran verdad del mito cristiano. Y la palabra mito no pretende ser despectiva. La palabra mito se entiende en el sentido en que la usa Joseph Campbell. Un mito es un relato que contamos y que transmite una gran verdad que no puede contarse de ninguna otra forma. La gran verdad del cristianismo es la verdad de la crucifixión y la resurrección. El error que yo diría como rabino, ¿no? Diría que el error que comete la Iglesia cristiana institucional es que solo Jesús es crucificado y solo Jesús resucita. Pero de hecho Jesús dice, sígueme, no me adores. Jesús en la Biblia dice, sígueme. ¿Y a dónde va? Va a la cruz. La cruz en nuestro caso, la cruz del ego, la cruz de la adicción, la cruz de pensar que puedes controlar las cosas, la cruz de intentar manejar tu vida. Cuando eres crucificado en la cruz de la adicción, o en la cruz del control, o en la cruz de la manejabilidad, mueres a todo lo que crees saber. Esa es la gracia de la crucifixión. Esa es la gracia de tocar fondo. ¿Y entonces qué ocurre? Resurrección, pero tienes que atravesar ese angustioso momento de sentirte abandonado. Por eso en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, pero el primero que se escribió históricamente, en el Evangelio de Marcos Jesús solo dice una cosa en la cruz. Más tarde, otros escritores añaden otras cosas. Pero en el Evangelio original, el Evangelio según Marcos, Jesús está colgado en la cruz, está muriendo, y lo último que dice antes de morir es Eli Eli lama sabachthani. Es el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y leído a través de un lente de 12 pasos, deberíamos leerlo. Dios mío, Dios de mi entendimiento, Dios de mi entendimiento, ¿por qué me has abandonado? Es el Dios de nuestro entendimiento, el Dios que creemos que va a evitar que toquemos fondo. Ese es el Dios que tiene que morir con nosotros, para que seamos realmente crucificados, para que seamos realmente destrozados al tocar fondo. Porque de lo contrario, siempre estaremos minimizando riesgos y nunca seremos resucitados. Nunca alcanzaremos la libertad que ofrecen los 12 pasos. Así que podemos hacer muchas preguntas. Invito a hacer preguntas al respecto. Entonces, así llegamos a creer en un poder más grande que nosotros mismos. No sé a qué se debe, pero la palabra que, al menos en inglés, usa el libro grande y que 12 pasos. La lista de los 12 pasos usa es un poder más grande, no superior. Cuando voy a reuniones, todo el mundo habla de su poder superior. Nadie habla de un poder más grande. Y no son lo mismo. Un poder superior es algo separado de mí, ¿sabías? Así que estoy aquí, y mi poder superior está allí arriba, y tengo que romper esa brecha. O tengo que decir, Dios, por favor, ayúdame, baja, haz algo, levántame, sálvame, lo que sea. Pero un poder más grande solo es más grande que yo, pero que me incluye. Eso es lo que creo que es la realidad divina, tanto si la llamamos Dao, como si la llamamos Brahman, como si la llamamos Kali, o naturaleza, o madre,
o Dharmakaya, si eres budista, o el impronunciable nombre de 4 letras de Dios que es el ser que todo lo es, cualquiera que sea tu nombre para esta realidad más grande, que te incluye y te trasciende. Los hindúes tienen una de las mejores metáforas para ello, utilizando la analogía del océano y la ola. Piensa en un poder más grande que tú como el océano y que todo lo demás en el universo son las olas del océano. Así que soy una ola de este infinito océano divino. Si intento ir solo, lo cual es absurdo, no puedo, nada funciona. Pero si reconozco que formo parte del océano infinito, de repente tengo un poder oceánico. A eso quería llegar cuando estoy delante del refrigerador. Mi pequeña ola va, come, no comas, come, no comas. Pero si doy un paso atrás a lo oceánico, que también soy yo, este enorme bozarrón, come, no comas, come, no comas, se convierte en come, no comas, come, no comas. Se hace cada vez más silencioso hasta que ya no lo oigo en absoluto, porque soy demasiado grande. No en el sentido negativo de comer compulsivamente, sino en el sentido espiritual de yo y Dios somos uno. Y eso me reconforta. Encuentro un santuario en ese yo gigante que es mi verdadera naturaleza. Así que llegué a creer gracias a tocar fondo, en mi caso, creo, en un poder más grande que yo, del que formo parte, que puede restaurarme el sano juicio, devolviéndome a mi verdadero yo, con y mayúscula. Eso es el sano juicio, cuando nos devuelven a nuestro verdadero yo. El hinduismo es muy claro al respecto. Atman es Brahman. Tu yo, tu verdadera naturaleza, es la naturaleza divina. Tattvamasi, tú eres eso. El hinduismo no se anda con rodeos al respecto. Jesús dice lo mismo cuando dice, yo soy el Padre, somos uno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo mensaje. El problema es que el cristianismo ve a Jesús como único y no como un arquetipo. En el hinduismo, todo el mundo es Atman, ya sabes, todo el mundo dice que Atman es Brahman, yo soy lo divino. Pero en otras tradiciones es más difícil decir eso. Creen que eres un hereje. Y la última, tomar la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal y como nosotros entendemos a Dios. Esto es clave para mí, el tercer paso. Mi estudio de las tradiciones, prácticas y sistemas espirituales, más que prácticas, mi estudio de los sistemas espirituales sugiere que cada uno de ellos tiene una trampa. Tienen algún lugar, un lugar donde te dejan sin apoyo, indefenso. Te ponen en este camino, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y vas a llegar. Va a ser estupendo. Todo va a ir bien. Y luego en un momento dado te dejan sin apoyo y nada funciona. Y es ese dejarte indefenso la clave de la salvación. Pasé 10 años practicando budismo zen después de graduarme o incluso antes de eso. Y me gradué como licenciado y continué y obtuve mi título de posgrado en judaísmo. Fui a la escuela de rabinos. Establecí una sinagoga basada en lo que tú y yo estamos hablando. Y tras unos 10 años de práctica, mantuve mi práctica zen en un centro zen, incluso cuando tenía mi sinagoga. Y no estaba más cerca de la iluminación, sea lo que sea eso, de lo que estaba cuando empecé. Así que me puse en contacto con mi profesor, no con mi maestro zen, porque me sentía demasiado intimidado para llamarle. Así que llamé a mi profesor y le dije, ¿sabes? He hecho todo lo que me enseñaste durante una década, y no estoy más cerca de tener un cambio de conciencia de lo que estaba antes. Y me dijo, deberías venir a verme. Así que ha fallecido, pero vivía en Massachusetts. Toda mi familia vive en Massachusetts. Estaba en Florida, en Miami. Así que volé para ver a mi familia, y luego me tomé un tiempo,
Le pedí prestado el carro a mi madre y fui a verlo. Hablamos un poco. Fuimos a un restaurante japonés. Él es japonés. Fuimos a comer a un restaurante japonés. Fuimos a un nuevo y hermoso jardín japonés que la universidad construyó en su honor. Él se estaba preparando para jubilarse y estábamos sentados en ese jardín. Y repetí mi problema. 10 años de práctica sin llegar a ninguna parte. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Y me dijo, no funciona porque no funciona. Es como tú dices, ya sabes, funciona si lo trabajas. Y luego dice, pero no es así. Dije, ¿qué quieres decir con que no funciona? Él dijo, mira, la idea detrás del Zen es que puedes hacerlo. Tú, Rami, la ola, no el océano. Tú, Rami, el yo con I minúscula, puedes iluminarte. Puedes sentarte en esos cojines. Puedes estudiar los koan, los rompecabezas que rompen la mente. Puedes hacerlo tú solo. Y él dijo, pero no puedes. No funciona así. El pequeño yo tiene que ser destrozado. Rami tiene que morir. No usó ese término, pero esa es la idea. Rami tiene que morir. En hebreo se llama Kalti Nafshi, la aniquilación del yo. Y a menos que eso ocurra, no ocurrirá nada. Dije, bueno, ¿por qué no nos lo dijiste hace años cuando estaba en la universidad? Y él dijo, porque no me habrías escuchado, no lo habrías entendido. Tuviste que pasarte 10 años dándote cabezazos contra la pared hasta que te diste cuenta de que tu cabeza no iba a resquebrajarse y la pared no iba a resquebrajarse. Ahora que sabes a ciencia cierta que no puedes hacerlo, sucederá de otra manera. Así que tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. No creo que puedas hacerlo. Porque el tú del que estamos hablando, el tú que toma una decisión, es el tú impotente. Si pudiera tomar una decisión, si Rami, el pequeño yo, pudiera tomar la decisión de entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, que para mí es el universo, es este yo con I mayúscula, realidad oceánica infinita, si pudiera simplemente tomar una decisión egoica, decir, sí, Dios, tómalo, no necesito los 12 pasos. No sería un adicto. Yo estaría bien. No tendría ningún problema. Se lo entregaría todo a Dios si pudiera hacerlo. Pero el problema es que el yo que diría, oh, tómalo todo, Dios, se lo estaría diciendo al Dios de mi entendimiento. Y el Dios de mi entendimiento no es más que una proyección entonces del pequeño yo con I minúscula que identifico como yo mismo. Es un círculo vicioso. El pequeño yo imagina a Dios como una imagen de mí mismo y lo entrego hacia mí. Mi ego simplemente lo está entregando a sí mismo, llevando una máscara de Dios y diciendo, toma, cógelo. Ahora voy a estar bien. Y no funciona. Aquí es donde nos dejan indefensos, sin apoyo. Y es aquí donde puede producirse el cambio, porque en última instancia, es como dijimos al principio, es el Dios más allá de mi entendimiento. El Dios que no puedo entender es el real. Esa es la realidad que intentamos reconocer o darnos cuenta, porque el Dios de mi entendimiento no es más que otro producto de la imaginación de mi ego, es solo otro aspecto de mi adicción, pero el Dios que no puedo entender es el Dios que está más allá de mi ego. Pero es un Dios que puedo experimentar cuando el ego se hace añicos por la experiencia diaria de tocar fondo, por la experiencia diaria de la locura de mi falta de sobriedad emocional, de la locura de mi mente. Cuando puedo ver el caos que está ocurriendo aquí dentro y el caos que reina a mi alrededor y darme cuenta de que no puedo detenerlo. Cuando eso se convierte en algo absoluto, puede llegar a ser tan intenso que destroce al yo que lo está haciendo. Y eso es una especie de muerte. Y todas las prácticas espirituales hablan de una muerte.
Los sufíes lo llaman aprender a morir antes de morir. Cuando tienes esa pequeña muerte, la muerte del ego, el yo mayor, que es Dios, resucita, es liberado, es libre y toma el control. Y entonces todo cambia. Sigue habiendo caos. Todavía no estás libre de la adicción. El pequeño tú no está libre de la adicción, pero tú no eres eso. Tú eres esto, tú eres Y mayúscula, y eso es la salvación. Y entonces es cuando puedes hacer tu rendición de cuentas moral, y entonces es cuando puedes hacer enmiendas. Y no puedes hacer enmiendas con la misma mentalidad que originó el problema en primer lugar. Tienes que cambiar. Y el cambio se produce cuando el yo creador de problemas se hace añicos. El gran regalo del cristianismo es la crucifixión. La gente quiere saltarse la crucifixión e ir directamente a la resurrección. No funciona así. Tienes que ser crucificado. Tienes que ir a Egipto en lengua judía. Tienes que irte o exiliarte. Tienes que abandonar el Edén. No puedes quedarte ahí. Tienes que entrar en la noche oscura del alma si vas a salir a la luz y ser transformado del yo con minúscula al yo con mayúscula, para realizar tu propia divinidad. Y creo que esa es la promesa de los 12 pasos. No es que lo haya oído decir nunca en una reunión, pero eso es lo que creo que ocurre realmente aquí.